es que en América Latina se está produciendo un cambio político sustantivo. Los gobiernos de izquierda llamados del socialismo del siglo XXI, fracasados en su gestión después de años de reelección, están siendo hartos la población del engaño, están siendo cambiados por gobiernos de derecha y de extrema derecha. ¿Cuál es la lógica de este asunto? La lógica de este asunto es tratar de todas maneras de meter, el caso peruano hasta ahora no han tenido éxito, porque voy a hacer un poco de memoria. Esto empezó cuando el señor Chávez, presidente de Venezuela, vivía. Me remito al año 2006. Y entonces eran candidatos el señor Alan García y el señor Ollanta Humala. Y finalmente, creo que la población también quería castigar a algunos partidos. Y los ha castigado. Hola, hola amigos de Agronegocios Perú. Ya ha pasado casi una semana de las elecciones generales en el Perú y aún no hay resultados. Creo que es la primera vez que sucede algo así. Estamos en medio de un proceso plagado de irregularidades, miles de mesas que se abrieron a cualquier hora o no se abrieron nunca, cédulas que aparecieron tiradas como basura en las calles, y esto nos preocupa por la imagen que da el Perú y el riesgo que esto conlleva cuando lo que quisiéramos es ser un país estable, predecible, confiable. Vamos a analizar lo que está sucediendo con nuestro invitado de hoy, un economista de amplia trayectoria en el ámbito académico, el doctor Enrique Cornejo, también político, ha sido ex ministro y entiende muy bien la relación entre estabilidad institucional y crecimiento económico. Buenos días, doctor Cornejo. Muy buenos días, un saludo respetuoso y pues efectivamente estamos en una situación muy complicada. Han sido tan evidentes las sucesivas y groseras irregularidades, una serie de situaciones, evidentemente han puesto hoy día el punto, ya no solamente en quién ganará, quién pasará la segunda vuelta, quiénes serán los congresistas, no si la elección en sí misma ha tenido la idoneidad mínima correspondiente. Hoy día que estamos hablando, que estamos conversando, tenemos a un eh, jefe de la OMPE denunciado penalmente por el propio Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos una investigación abierta y probables sorpresas que tendremos en los días del Ministerio Público. Tenemos una acción también de oficio interpuesta por la Junta Nacional de Justicia en cuanto a la permanencia del señor Roberto en su lugar. Y tenemos evidencias de todo tipo que van saliendo de irregularidades groseras y que además llevan a la suspicacia porque estas se han realizado no en todo el país, sino en algunos lugares del país donde curiosamente no hay casualidades aquí, no tenemos todavía la evidencia completa, donde, digamos, curiosamente, repito, y subrayo, entrecomillado, se han dado en lugares donde un candidato, Rafael López Aliaga, tenía las mayores posibilidades, es decir, en la zona centro de Lima Metropolitana y en las votaciones de los peruanos en el exterior. Ahí están la mayor parte de las mesas impugnadas, allí es donde digamos, no se pudieron instalar mesas definitivamente, se tuvo que ampliar, cosa inédita también, un día más para varias mesas en varios colegios en Lima y en dos lugares de Estados Unidos. Y allí también se han producido desde computadoras que no funcionaban hasta tintas que no pintaban y finalmente inicios aún donde se ha votado, porque en algunos lugares se llegó a no producir la votación el primer día, tuvo que irse al segundo, pero aún en los sitios donde no ocurrió eso, en el mejor de los casos, la elección empezó a las 11 de la mañana cuando estaba prevista. En muchos casos la elección empezó después de la 1 de la tarde. Entonces, evidentemente, tienen razón quienes están diciendo que hay un daño ya realmente irrecuperable. Este programa llega a ustedes gracias a Llantas SEAT. Impulsa tu productividad en el campo con la potencia y resistencia de las llantas radiales agrícolas SEAT, diseñadas para ofrecer máxima tracción, mayor capacidad de carga y excelente desempeño en terrenos exigentes. Nemacien de Codiagro. Cultivos irregulares, hojas amarillas o agallas en las raíces. Los nematodos están atacando y pueden reducir más del 10% de tu cosecha. No esperes a un daño irreversible. Te presentamos Nemacien, el nematicida biológico de Corporación Bioquímica Internacional. Varias decenas de miles, tal vez cientos de miles de ciudadanos que habiendo ido a cumplir su voto, pues esperaron horas y después se fueron y no regresaron con justa razón. Doctor, entonces queda claro que esto no es
no estamos hablando de ineficiencias, sino que habría una maniobra dolosa detrás de parte del organismo electoral. Sí, yo creo que demasiados indicios ya no pues nos permiten seguir en la idea de que esto es solamente una deficiencia, ¿no? Sobre todo por la actitud que ha tomado el señor Corbeto al responder frente a esta situación. Una persona que no se sorprende ante lo que ha pasado, que traslada la culpa a todos los demás cuando es evidente que está ahí donde él está, en su mayor parte. Una persona que o sabía lo que iba a pasar o de alguna manera generó o dejó de tomar acciones porque se puede actuar por acción o por inacción, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo derecho a sospechar que ahora sabemos por versión del propio presidente del jurado que no es la empresa que estaba encargada de llevar la movilidad a los centros de votación la que se demoró. No, los camiones estaban desde el día sábado, dice el presidente del jurado nacional de elecciones. ¿Y qué pasó? El material no había llegado a los sitios donde estaban los camiones. O sea, el problema es de la ONU. Yo tengo derecho a sospechar que por qué se demoraron en esos distritos, ¿no? Porque esta misma ineficiencia no se mostró en Cajamarca, Abancay, ¿cierto? En sitios muy alejados, además, donde ha estado todo, la información que tenemos, bastante O bien. en el extranjero, ¿por qué demoró en el extranjero, no? Puede haber problemas logísticos acá en el Perú, pero en el extranjero se supone que esas actas, esas ánforas llegan con más tiempo de anticipación. Claro, entonces aquí ya vamos a hacer un análisis más de fondo. Todo esto ya tiene en primer lugar, ya tiene un antecedente el 21. Esto no es la primera vez que ocurre. Y con los mismos personajes, ¿no? En segundo lugar, han colaborado una serie de acciones. Por ejemplo, famosos cambios de las normas electorales que permitieron que se inscribieran muchísimos partidos bajando la orden. El desorden es parte del problema, es decir, bueno, son muchos partidos, hay mucho, esto es inédito y obviamente esto es muy difícil, parte del asunto. Autoricemos que salgan la cantidad de partidos que sean y eso es parte del desorden que vamos a crear. No tiene que decirme, pero primero segunda parte de la. Después el Congreso colaboró porque eliminó la elección primaria. Quitó el filtro. Se supone que esos partidos, mínimamente aquellos que no tenían posibilidad de hacerlo, no iban a poder hacerlo, se eliminó la elección primaria. Tercer acto. Cuarto acto, ya más cercano a estos tiempos, ya dentro del cronograma electoral, se decide, esto es por parte del jurado, que no va a haber voto virtual. Al no haber voto virtual, quedan automáticamente fuera, por lo menos deben haber votado unos 300.000 peruanos en el exterior de 1.200.000. Y yo creo que con el voto virtual podrían haber votado 500.000 más. Es muy sencillo. En el extranjero, las personas no viven la ciudad donde está el consulado, viven Cierto. a horas o a días. Entonces, desplazarse al consulado es un gasto, muchas veces es un tiempo que no pueden dedicar porque trabajan. Entonces, realmente, el esfuerzo que hacen los que van a votar en el extranjero es importante. Yo tengo, por ejemplo, una exalumna que trabaja en el Banco Mundial y que ha ido una hora por carretera al consulado, ha votado, ha demorado, digamos, una hora en votación y ha regresado otra hora más. Son 3 horas que ha dedicado a este asunto, no todos pueden hacerlo. Es gasto de gasolina, es tiempo, etc. Entonces, decir en el extranjero no hay voto virtual y argumentar que no hay voto virtual porque supuestamente no estaban dadas las garantías de seguridad, miren, ¿cómo podemos garantizar las garantías de seguridad de los votos que han ocurrido en Lima Metropolitana que están al costado de la OMPE? Realmente debió haber voto virtual, con lo cual además los militares y policías hubieran votado. Ahí nomás hay entre 500.000 votos de fuera más 200.000 efectivos militares y policiales que no han podido votar porque estaban en ejercicio cuidando a los locales. Sigue la historia. Claro, no, el fraude grosero de cambiar este ganó y no ganó, ganó el otro, como en Venezuela, no se ha producido como tal. Pero todos estos elementos ayudan a crear tal desorden, mientras tanto se va generando una suerte de narrativa donde supuestamente hay algún candidato que está subiendo y de eso se encargan, ahora lo digo, otros actores. Pero sigamos el orden. Entonces, después de esto tenemos que el voto virtual no va. Sin embargo, al parecer habrían habido algunas conversaciones para
digamos, instalar algunas mesas de transeúntes para los policías y militares. Tranquilamente se puede instalar en cada colegio donde están los que van a votar, porque están los policías, una mesa especial, ¿no es cierto? Se llama también a los veedores para que estén ahí y automáticamente votan 200.000 personas, ¿no es cierto? Eso no ha habido voluntad. Esto no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió antes también. Sigamos en el orden de cosas. Entonces, llegamos al día de las elecciones, no, llegamos 2 días antes de las elecciones, donde supuestamente todo el material, según la ley electoral, tiene que estar disponible en el lugar de votación a más tardar a las 23:59 del día anterior, o sea, del día sábado. Entonces, si como ha dicho, me estoy basando en lo que ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, le dice, sus veedores observaron ya el día viernes y el día sábado que había camiones esperando material que no se estaba recogiendo porque no había llegado el material, no lo habían embalado adecuadamente, eso ya es un indicio de otra cosa. Porque evidentemente, si yo me estoy preparando meses para, para este tema, no hay ninguna razón para que yo me demore en llevar el producto hasta el lugar del camión. Se me ocurrió, porque yo quiero pensar bien, seguramente no tenían dinero. Resulta que eso lo ha desmentido el propio presidente de la República, quien preguntado sobre este tema ha dicho no, le acabo de preguntar al ministro de Economía y según el dato que tiene el ministro, solo han gastado la tercera parte de lo que tienen disponible ahorita. Entonces tampoco era un problema de presupuesto. Eso ya se sabía desde el sábado. Una persona con buena voluntad, una persona con reflejos, se supone que es una persona experimentada, una persona que quiere hacer bien las cosas, encuentra este problema. Si no tiene camiones, usa los camiones del ejército y de la policía. Eso resolvía el problema el día anterior. Y si está faltando algún tema que ha impedido que se puedan llevar los materiales, pues se pone al frente del asunto y ordena que los materiales estén en la madrugada del día anterior y no como parece haber sido, que en realidad han logrado terminar este material en las horas primeras ya del momento de votación. Todo lo cual nos hace indicar que esto tenía por lo menos un propósito sospechoso. Luego, o también casualidad, mesas de distritos del centro de Lima, de los distritos que evidentemente han votado por Rafael López Aliaga o por la derecha, digamos así, esos no tenían wifi, esos no les funcionaban las máquinas impresoras. A esos, por experiencia o por dichos de los propios miembros de mesa que han participado, no les funcionaba la tinta de la impresora. Y me remito también al presidente, el señor Burneo, que ayer en el Congreso de la República ha dicho que también los veedores del jurado ya habían visto que las computadoras estaban ahí sin probarse. O sea, en otras palabras, muchas de las computadoras se han puesto sin la prueba de rigor para saber si están funcionando bien. A esto le agregamos la evidente ya falta de esta señorita o señora coordinadora de la zona de los distritos del centro, que se llevó en taxi los votos, ¿no? Las hojas de votación, y que mintió porque dijo que había ido acompañada de un policía y un fiscal. Y el propio, la OMPE, ante la evidencia del Jurado Nacional de Elecciones ayer, que dijo que eso era mentira, ¿no? La propia OMPE ha publicado un comunicado diciendo miles de disculpas, como es mentira, pedimos disculpas a todos los que se hayan sentido ofendidos por esto y vamos a tomar las acciones. El daño ya está hecho, ¿no? Y a eso se agregan muchas cosas, ¿no? Sí. Pero hay cosas que pasan normalmente en una elección. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo. Antes del día de la elección, todos nos preocupábamos por la dificultad que tenía el uso de semejante sábana electoral. Y ese no ha sido el problema. No fue el problema. Ha habido problemas, pero ha sido un problema menor. ¿Cómo Menor. será el asunto? Que ha sido un problema menor frente a todo lo que estamos comentando. Sí, no lo esperaba. Entonces, no lo esperaba. Y entonces ahora resulta pues un problema porque, claro, no ha sucedido esto en todo el Perú, ha sucedido esto principalmente en Lima y en el extranjero, y además ya no podemos hacer nada con las personas que yendo a votar y cansados de esperar horas en su mesa de votación, ya no votaron, incluidas muchas personas, adultos mayores que fueron incluso acompañados y que tuvieron que regresar a su casa. Entonces ahora tenemos un problema. La credibilidad del proceso está en juego. Sí. La credibilidad del conteo de votos está en juego. Pero qué curioso, ahora tenemos también 5.7% de las mesas, de los votos impugnados.
y mayormente impugnamos en Lima en el extranjero. También hay de otro lado. Pero, de nuevo, no parece orquestado. Demasiada casualidad, demasiadas coincidencias, ¿no? Y como digo, de una manera muy inteligente, por eso se habla de esta experiencia venezolana que hace referencia a una ciudad, una tortuga, creo, que Morrocoy. sí, el asunto es, vamos a aburrirlos, vamos a hacerlos esperar en el calor, vamos a hacer que se vayan a su casa. Y la gente en Venezuela se quedó hasta el final, y muchos peruanos se quedaron también en sus sitios, pero Sí, otros no podían, ¿no? Porque por edad, por salud, lo que sea, ¿no? exacto. Doctor, ¿qué propósito habría detrás de toda esta maniobra? A ver, el propósito me parece que ya está claro. Lo que hay que es identificar, ya el modus operandi está saliendo solito. Ha sido tan grosero que no lo han podido disimular con el 21. Es que en América Latina se está produciendo un cambio político sustantivo. Los gobiernos de izquierda llamados del socialismo del siglo XXI, fracasados en su gestión después de años de reelección, están siendo hartos la población del engaño, están siendo cambiados por gobiernos de derecha y de extrema derecha. Miremos el caso de Chile, miremos el caso de Ecuador antes, miremos el caso de Bolivia, miremos el caso de Argentina, probablemente es lo que ocurrirá en Venezuela pronto, ¿no? Y evidentemente hay otros que se resisten o que tienen alguna variante, ¿no? México, Brasil, ¿no? Y también Colombia, que son los países que mantienen gobiernos de este llamado socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es la lógica de este asunto? La lógica de este asunto es tratar de todas maneras de meter, el caso peruano hasta ahora no han tenido éxito, porque voy a hacer un poco de memoria. Esto empezó cuando el señor Chávez, presidente de Venezuela, vivía. Me remito al año 2006. Y entonces eran candidatos el señor Alan García y el señor Ollanta Humala. Bueno, primero el señor Chávez comete un error y dice públicamente que su candidato es el señor Humala. Alan García hábilmente se olvida de Humala y empieza a hablarle a Chávez. Y le empieza a hablar a Chávez provocándolo para que Chávez conteste. Chávez pisa el palito y el debate se producía entre Alan García y Chávez. Alan García decía, Ollanta es la persona de Chávez, dicho por Chávez. Miren cómo está Venezuela. Y Venezuela decía que García era el representante de la derecha que se había convertido en centro. Hábilmente, entonces García logró que ese elemento pudiera entrar en la conciencia ciudadana y evidentemente eso impidió que quizás Ollanta Humala ganara e implementara el modelo chavista aquí, 2006. Sin embargo, luego de años de crecimiento, y esto también tiene que hacer una autocrítica a los partidos, ¿no? Años de crecimiento, años de disminución de la pobreza, como fueron esos años de crecimiento con, digamos, inclusión social y estabilidad. Sin embargo, en el siguiente año, en la siguiente elección, gana el señor Humala. Y gana el señor Humala a la señora Keiko en segunda vuelta para que no salga la señora Keiko. Pero la memoria ya había sido, digamos, un poco distraída, porque 5 años atrás esto iba a producirse. O sea que hace ya más de 20 años, el llamado socialismo del siglo XXI quiso poner en Perú también su huella. Lo intentaron con Ollanta, pero Ollanta fue obligado para ganar a cambiar su radicalidad por digamos, la hoja de ruta, se La hoja acordará, de ruta. la famosa hoja de ruta, que era una especie de mediatización de sus conceptos izquierdos. Y por eso su propio hermano, me refiero al hermano de Humala, Tauro, Antauro, dijo que lo había traicionado, su traicionado. padre también, evidentemente. Estamos en este asunto hace más de 20 años. Esto no es casualidad, pero quieren lograrlo ahora. Lo que pasa es que han sido tan groseros que esto, digamos, se ha evidenciado mucho más. Eso es un problema de fondo. A nivel internacional, Perú es una de las últimas oportunidades de que ellos puedan mantener alguna presencia política. Ellos me refiero a estos gobiernos, ¿no? Me refiero a Soros, que lo financia, etcétera, etcétera. Pero hay un problema interno también que tenemos que reconocer. El grueso de la población no es extrema derecha o extrema izquierda. El grueso de la población está al centro. Yo me atrevería a decir, el grueso de la población no le interesa centro, derecha o izquierda. Le interesa que las cosas funcionen. Y el grueso de ese grueso de población centrista es joven. 2.5 millones de jóvenes han votado por primera vez cumpliendo 18 años. Y 12.7 millones de los 27.5 millones que estábamos en capacidad de votar, casi el 50%, tienen menos de 39 años.
Eso quiere decir que esa población joven o adulta joven, digamos así, o no había nacido o era muy pequeños, eran muy pequeños, cuando aquí en la década del 70, 80 había inflación, había problemas de deuda externa, había terrorismo, etcétera, etcétera. Había empresas públicas que no funcionaban, ¿no? Precios controlados. Esta historia no la conoce casi el 50% del electorado. Ese electorado, además, ha tenido por años una narrativa que ha venido desde los medios de comunicación de alcance nacional, que lamentablemente yo tengo que decir, tengo amigos ahí, pero han vendido su línea editorial a cambio de tener publicidad, ¿no? Tener publicidad para vivir. O sea, ya no viven del rating, viven de la publicidad estatal. Y eso ha condicionado su línea editorial. Se han vuelto caviares, que es el concepto que usamos para decir todos aquellos que no siendo revolucionarios de fusil o de extrema izquierda, dicen cosas aparentemente democráticas, pero en realidad lo que quieren es vivir del Estado en ese medio. Yes. Entonces, eso nos ha generado una situación muy sui generis, donde los chicos, yo digo los chicos, esta población tan importante, más de 12 millones de peruanos por votar, han estado buscando un candidato o candidata. Al principio, yo estoy muy cerca de ellos porque soy profesor universitario en San Marcos, así que les pregunto. Ellos primero vieron con cierta simpatía a SPA. Querían un rostro nuevo. No. SPA no había todavía debate. SPA no prendió, no los convenció. Y después de unas semanas pusieron su interés en Grosso, ¿no? El general. Aparentemente era una cara nueva. Bastó una semana que lo bombardearon a Grosso, se alejaron de Grosso. Y entonces, ya muy cercanamente vinieron los debates. Y en los debates hubo algunos digamos, se mostraron. En los debates se mostraron Marisol Perestello, se mostró Nieto, y curiosamente, también un poco Sánchez. Álvarez, Ah, pero supuestamente, digamos, era imposible que esto ocurriera, pero Belmont, con su carácter así afable, de abuelito, que aparentemente es buena gente y que no tiene toda una historia política atrás y que estos jóvenes no conocen, ¿no? Evidentemente dijeron, pero este joven, así como dijeron el maestro rural, pobrecito, no quieren que sea por el señor Castillo, dijeron el abuelito que ahí está hablando de las cosas, además tiene su hija, que es ¿no? Que está ahí en las redes sociales ayudando, es un abuelito bueno con su nieta que están ahí apareciendo y que no decía nada, solo decía yo hice esto, yo conocí a tu padre, ese es el discurso. exacto. Eso pasó después del debate. Entonces, en el debate, después del debate, que ya ha sido una semana después de los debates, el voto se ha variado. Ya los jóvenes se han ido muy fuerte, el joven es indeciso, se han ido muy fuertemente a Nieto. También se han ido de alguna manera fuerte a Belmont y otros, en menor proporción, se han ido a Marisol Perestello, a Álvarez y a Spa también. Y entonces ese voto ha producido dos cosas internamente, curiosas, que los números seguramente van a respaldar lo que estoy diciendo. Primero, han bloqueado lo que Castillo tenía casi libremente el 2021. O sea, parte de lo que ha pasado es que ha habido votos que pudiendo llegar por descarte incluso a Sánchez o tal vez a López Chavo, ¿no? La vez pasada se fueron a Cerrón y a Castillo. Esos votos finalmente han decidido por una opción que les parecía al menos no tan peligrosa, digamos, aunque, como digo, no es su principal tema. Y luego de eso, pues lo que ha pasado, Keiko tenía un voto duro y ha mejorado su votación. O sea, quiere decir que su manejo como candidata ha ayudado a bajar un poquito algo el antivoto, porque si no, no hubiera crecido. Está sacando una votación superior a la 2021 en la primera vuelta. Y creo que López Aliaga logró, digamos, su impacto, pero él mismo, por algunas actitudes que son personales y que todo el mundo conoce, creo que bajó un poquito el ritmo. En campaña, lo digo por experiencia, uno tiene que ir en la secuencia hacia arriba siempre, aunque sea de a poquitos. Pero si uno baja, la recuperación es muy difícil. Porque ahí se están produciendo cambios de miles de personas que están pensando a última hora y esa situación es muy dañina. Yo creo que le he hecho daño un poco a López Alega. Estoy hablando de los temas internos. Ya hablé de los temas externos. Y finalmente, creo que la población también quería castigar a algunos partidos. Y los ha castigado. Están castigados Perú Libre, la desaparecida. Están castigados Somos Perú, llegó a poner incluso al presidente Kennedy,
están castigados Acuña y su partido, están castigados Luna y su partido, ¿no? Y un extremo izquierdo ya deliberante, o sea, ya de los más extremo izquierdos que Sánchez, incluso, que es muy peligroso, ¿no? Que es Atencio, también ninguneado con muy pocos, casi localizados en un solo lugar. Entonces, no ha sido tan ilógica la votación, pero estos elementos externos e internos es bastante difícil ponerlos en mesa porque son muchos, ¿no? Creo que han contribuido a lo que ahora tenemos, un final que va a tener que esperar, estimada Norma, creo yo, a las primeras semanas de mayo, cuando termine digamos, en segunda instancia, la delimitación de los votos objetados. Exacto. Ahora, hay dos preguntas. Una, la primera, ¿cómo subsanamos este desastre de la organización electoral? ¿Tendríamos que pedir nuevas elecciones para los sitios que han sido afectados, por ejemplo, Lima y el extranjero, que voten en las mesas que no se hizo el conteo? Porque, por ejemplo, López Aliaga está pidiendo insurgencia, que se hagan nuevas elecciones totales. ¿Cómo se corrige esto, según A su ver, política? yo creo que legalmente no está prevista esta situación caótica que hemos comentado. Los conceptos para las razones por las cuales se podría declarar nula una elección no están escritas en la ley electoral. Es una situación extraordinaria y es cierto lo que estamos sospechando, muy bien planificada, ¿no? O sea, la planificación del caos, esto es, ¿no? Sí, ¿Dónde está el fraude? No, un momentito, no es así. Es que me han hecho A, B, C, D, E, F, todo para que en medio del desorden, el menos desordenado, que curiosamente es uno de extrema izquierda, avance. Ya pasó con Castillo, ahora está tratando que pase con Sánchez. De manera que yo creo poco posible de que haya una nueva fecha, porque además esto tendría problemas. Algunos de los actores se quejarían. Me claro, imagino que Fuerza Popular ni por claro, casualidad quiere eso, ¿no? Porque está muy bien posicionada. Y el otro problema, que es un problema válido, ¿cómo votarían las personas que vamos a votar por segunda vez en Lima o en el extranjero si ya sabemos cuáles son las tendencias? claro. Entonces ahí podrían quejarse legítimamente otros y decir, el voto que yo tenía incluso ya no lo tengo, ya lo perdí, porque están jugando a ganador declarado, ¿no? Exacto. Entonces, ¿y esto para dónde sería? ¿Solo para presidencia o lo hacemos también para senadores y diputados? Ahí vendría otro lío, ya no solamente de los que están disputando el segundo lugar y el primero, sino de los otros que están disputando curules. Y dirían, no, 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 con una nueva elección vamos a tener menos congresistas o diputados, etc. Muy Exacto. complicado. Pero sí creo que esto tiene que recibir sanciones inmediatas. Creo que aunque la ley no lo dice, el señor Crovetto debería ser retirado o por una dignidad mínima renunciando o por alguna actuación de la Junta Nacional de Justicia destituyéndolo. Pero, digamos, como estamos en proceso electoral, yo no veo que una segunda vuelta realmente será también muy cercana en votación, como han sido otras, pueda quedar muy tranquila la población o el perdedor, digamos, quien sea, con este mismo señor ahí dirigiendo el asunto. Que no solamente se ha equivocado, a ver, hagamos el propósito de la buena, de pensar bien, porque no supo administrar a su gente. Pues sí, es una cosa, yo soy profesor en la escuela de negocios, esto es capítulo 1 del primer libro, del primer curso que estudio estudiante en gestión, ¿no? Tienes que hacer el seguimiento a las cosas que estás planificando. Pero bueno, pero además creo que hacia adelante es un error que los tres órganos electorales estén separados. Porque la OMPE le echa la culpa a la empresa que lleva el material, a la empresa de transporte. El jurado le ha echado toda la culpa a la OMPE. Yo creo que debemos volver al sistema anterior, que no tenía estos problemas, donde el sistema electoral tiene una sola institución, el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene a su vez sus instancias equivalentes a la OMPE, a la RUNEC, etc. Pero hay que volver a eso. Porque, de acuerdo a lo que explicaba el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE en su tarea es autónoma. Y por eso arguye que no pudo, a pesar de que vio que estaban fallando las cosas, solo le pudo advertir, pero no pudo tomar una acción en lugar de la otra. Eso no puede pasar. Ujú. Ya.
Ahora, bien, poniéndolos en el escenario menos deseable para el país, que es que gane en esta primera vuelta, o si hubiera una segunda, el candidato Sánchez, que es la continuación de Castillo, zarratea la repartija entre familiares y amigos de los puestos, ¿no? El autogolpe, ¿no? Todos esos antecedentes. En el caso de que ganara este candidato, ¿qué le viene al país? Él ha amenazado con nueva reforma agraria, bajarse la constitución, sacar al presidente del BCR, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vendría una catástrofe para el Perú. Bueno, espero que no suceda, sinceramente. Sería lo peor que nos podría ocurrir. Y los primeros perjudicados serían esa población pobre que está esperando realmente que su salud, su educación, su infraestructura mejore, porque tienen razón en demandarlo. Pero se han equivocado en a quién atacar. Están atacando a la empresa privada por eso. No tengo empleo, las empresas de agronegocios de la costa tienen la culpa. Entonces hay que hacer la reforma agraria para que también los campesinos de la sierra tengan ingresos. No, lo que hay que hacer es que a los campesinos de la sierra hay que prepararlos, hay que asociarlos para que hagan lo mismo que están haciendo los campesinos de la costa, que ganen dinero y tengan empleo y puedan mejorar su vida. Esto es como si yo tuviera un hospital, tengo 1000 personas para atender, pero en el hospital solo atiende a 100. Entonces viene uno y dice, ya voy a ampliar el hospital para que entren los 900 que faltan. Esa es una posición. La otra posición, parecida a la que plantean estos señores Sánchez y compañía, es, no, destruyamos el hospital, entremos todos ahí y tomemos el hospital. O sea, pierde, pierde. Eso no puede ser, ¿no? Y eso hay que advertirlo a la gente. Y ahí vendría un asunto que sin duda va a ser difícil. El voto duro de la izquierda siempre existe. Yo calculo que debe ser sumado, porque está repartido ahorita, debe ser alrededor de un 20 y 20 y tantos por ciento. Y digamos, el voto de derecha debe ser otro tanto. Quiere decir que el 60% que no están ahí, ¿cómo se atrae a ese 60% en una segunda vuelta? Si quedaría la señora Fujimori y eventualmente en esta, ojalá negada su posición al señor Sánchez. Entonces ahí vendría nuevamente el antivoto contra la señora Fujimori. El antivoto contra la señora Fujimori creo que tiene atenuantes en este momento. Primero, ya murió el papá, ¿no? De manera que el voto anti-albertista, digamos, propiamente, puede haber bajado. Yo creo que eso está pasando en este momento. Segundo, creo que ella misma, en los últimos tiempos, está bien asesorada, está manteniendo un perfil muy sereno, muy tranquilo. Incluso el gesto de ofrecerle a López Aliaga, te presto a mis personeros, es un gesto democrático de esos que había antes y que va bien, se siente bien. La gente no quiere división, pelea. La gente quiere soluciones, esperanza. Y ahí todos equivocados, todos los candidatos se han equivocado. Han caído de alguna u otra manera más o menos en la pelea y han perdido este objetivo, que a los jóvenes les irrita que se empiecen a pelear. Si alguno de estos candidatos decía, miren, yo propongo que el país al 2040 deba ser tal, y para eso en los próximos 5 años vamos a avanzar en tal aspecto, y esto significa en tu educación, en tu salud, en tu infraestructura, esto, yo te aseguro que ese candidato ganaba en primera vuelta. En primera vuelta. Sí. Están en un desfase con la población y con su sentimiento que es terrible y que tiene que ser corregido. Entonces, el antivoto va a existir contra la señora Fujimori, pero creo que muchos van a votar como votaron por el Y, APRA en 2006, y o decían otra algunos, cosa, con los ojos cerrados. otra cosa, doctor, ya para terminar, nos quedan 4 minutos. También el lado de la derecha, la empresa, los empresarios, aprender a acercarse a sus Sí. trabajadores, a la gente, a sus familias, ¿no? Darse un tiempito, conversar con ellos, ir al comedor, preguntarles su nombre, cómo te llamas, a qué te dedicas, qué te gustaría hacer después, estudiar, hacer algo. O sea, ese contacto humano es el que falta, porque es un personaje lejano el empresario. Por eso esos odios, ese resentimiento, ¿no? ¿Qué opina usted, doctor? Totalmente cierto. Aquellas empresas que sí lo hacen tienen resultados muy exitosos. Yo conozco algunas que sí lo hacen, pero lo hacen por generaciones. Ya papá murió, los hijos están ahora haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ellos le llaman responsabilidad social, pero yo creo que, te digo mi experiencia como ministro. Cuando yo soy el ministro de Transportes me ha tocado expropiar. A nadie le gusta que le toquen la puerta y le digan, te voy a expropiar por el bien común. Va a pasar por aquí el metro, va a pasar por aquí la carretera, lo siento, tú tienes que dejar, la ley me protege, te voy a indemnizar, pero chao, imagínate. Entonces, lógicamente, en ese terrenito, en esa casa, nacieron sus hijos de la señora,
puso su arbolito, ya creció, lo puso el abuelo, el arbolito ya creció, y de pronto viene un funcionario, por más razón o ley que tengan en la mano, y le dice, te vas. Es pues una cuestión complicada, ¿verdad? Entonces, ese ponerle, digamos, el lado humano que tú mencionas, decirle, señora, comprendo que esto la afecta, le vamos a indemnizar, pero yo sé que eso no es suficiente. Le ofrezco en el interín acompañarla, mire, vamos a otro Exacto, lado, tal vez su arbolito se lo cargo a los chinos, le saco con raíces y lo llevo a otro lado. Entender su problema sería exacto. muy valioso, muy valioso. Eso es. Artículo 1 de la Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son los fines supremos de la sociedad y del Estado. Bastaría ese artículo nomás. Clarísimo, clarísimo. Bien, muchas gracias, doctor Cornejo, por estas expresiones de esperanza que nos da muchas lecciones. Hemos escuchado y aprendido, y muchas lecciones nos va a dejar este proceso, con irregularidades, con todo lo que salga de aquí tiene que ser aprendido para mejorar. Le agradezco mucho por su participación y ya lo estaremos convocando próximamente para seguir conversando. Esto tiene para largo. Muchas gracias y que Dios nos ayude en este proceso y que los agronegocios se multipliquen por N para que sigan dando empleo, divisas y bienestar a la gente. Ojalá así sea. Gracias, hasta pronto. Gracias. Hasta luego.